no son los idóneos, los ordena, ¿ya? Entonces la idea es para que puedan, eso se ve que también saben link, ya de alguna manera, ¿ya? No se van a certificar ni mucho menos, sin embargo van a poder conocer las principales metodologías link y que les va a ayudar a ustedes para que los potencie más, ya como candidatos a, cuando postulen a una práctica o a un trabajo, ¿ya? ¿Hay un problema con la puerta abierta o tienen frío? ¿No? ¿Normal? ¿Sí? Y ok, entonces vamos a tratar de dividirlo, para que sepan que vamos a dividirlo en cuatro o cinco especialidades. Y cuando siempre iniciemos los trabajos, por lo general, y sobre todo ustedes también lo de la central, vamos a hacer movimiento de tierra, siempre. ¿Ya? Y justamente en este tipo de trabajos que son repetitivos, cíclicos, se los aplica Lean, salen mucho más brillantes. ¿Ya? Te va a permitir acabar construcciones importantísimas, a veces en un mes antes, dependiendo de la envergadura de la obra. Eso se aplicó en Antamina para hacer la presa, uno de los reconocimientos de la presa, que toma un año más o menos, se acabó 3 meses antes aplicando Lean. Porque una cosa es que tú camines con una productividad definida, y en base a eso empiezas a eliminar cualquier tipo de retroceso que exista, ¿no? Y otra cosa es que tú trabajas simplemente con entre comillas, con un cronograma que te dice qué actividades tienes que hacer, pero que no identifica ciertas interferencias que suceden en el día a día, ¿no? Por lo general se van a hacer obras tipo brownfield, ¿no? Donde ya hay una operación o una planta en producción, ¿no? El greenfield ha sido en su momento que ya ve cuando recién se empezaron a construir la planta concentradora, en su momento sí fue greenfield, porque no había nada, ¿no? Porque como cualquier otra mina. Pero ya cuando hay minas con operación en tránsito, realizar obras sobre esto es muy complejo, ¿no? Ahora, yo tengo un puerto, la mina descarga el cobre por el puerto a través de un megaducto, ¿ya? En Punta Lobitos, Guarmey. Y yo tengo que hacer un cambio en la nave de filtros, una serie de cambios estructurales, pero con la nave con los filtros prendidos, ¿no? Eso ya es complejo, ¿no? Número uno, por el tema de accidentes. Vamos a estar expuestos a sulfatos, a polución, cobre está flotando en el aire, ¿no? Entonces, trabajar en esas condiciones versus a un brownfield o a un greenfield, perdón, es distinto, ¿no? Entonces hay que diferenciar primero esos dos. Como les decía, lo primero que vamos a hacer es movimiento de tierras por lo general. Ustedes de alguna manera lo han querido tratar para la captación, ¿no? De alguna manera. ¿No? Y ahora una segunda derivada aquí sería cómo vamos a construir la captación si el río está en curso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Pero iniciemos, porque para hacer esa obra de desvío de río tenemos que saber de movimiento de tierra, ¿ya? Tenemos que saber de equipamientos, tenemos que saber de estrategias relacionadas solamente, por lo general, con estabilidad de taludes, ¿ya? Siempre ante un corte que hagamos en el terreno o relleno, vamos a tener que hacer un análisis de estabilidad. No solamente colocar el material de préstamo, material agregado y listo, ¿no? Eso obedece a un análisis de estabilidad que está relacionado con la asistencia, ¿ya? Cuando uno descarga material, tiene que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Una, la física, y la otra, la química, ¿ya? La física está relacionada con la estabilidad, ¿no? Se hace un análisis de estabilidad en 2D y 3D. También se hace un análisis de wave run-up, que posiblemente esto caiga y genere una ola sobre un cuerpo de agua, podría ser, ¿no? Porque va a ser un río. Y por otro lado está la parte química, que seguramente en la sustentación parcial o final está relacionado con esto, ¿no? ¿Dónde voy a segregar los materiales, como vimos en
consigas, ¿no? Los materiales excedentes, los materiales inorgánicos, los materiales orgánicos, ¿no? ¿Dónde se van a disponer? ¿Y en base a qué criterios se disponen o qué tecnología de impermeabilización o manejo de aguas, de contactos a tener en cuenta para estas infraestructuras? ¿Correcto? No sé si está ahí alguna pregunta, una duda. ¿Está claro o hay que reforzar algo más? Sí, por favor. Puede ser cuando se perfora el túnel y se tiene que usar también agua, de ahí salen las tierras, que tenemos que retirar el túnel con el agua, se refiere a eso, donde nos vamos a disponer. Claro, o sea, cuando, por ejemplo, ¿no? Lo has todo el túnel o un dique, posiblemente cortes en la zona de captación, vamos a retirar todo ese desmonte y hay que clasificarlo con qué tipo de desmonte es, ¿no? Es muy complejo que en un túnel encuentres el desmonte orgánico. O sea, material orgánico bien difícil, ¿no? Tierra negra, difícil. Es un túnel, es un cerro, ¿no? Difícil. Podría darse seguramente, no he visto. En zona andina no he visto. Pero sí cuando dabas en la captación, cuando dabas todo el corte, seguramente se ibas a poner tierra negra, aunque es fértil para el cultivo. Que se usa uno para el cierre, para obras eléctricas o para rehabilitación, ¿no? Y está regulado, el Sinervite regula la cantidad de tierra negra que puedas obtener. ¿Entiendes? No es que, digamos, obtienes la tierra negra, la extraes y lo colocas en un depósito y se acabó, ¿no? Tú sabes cuántas toneladas de esa tierra negra hay, porque se va a usar al final como una capa base para la rehabilitación. Porque recuerden que el cierre tenemos que dejar el medio ambiente tal cual, lo más parecido a lo que nosotros recibimos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y para esto se usa la tierra negra. Para la puesta de tierra, para la protección atmosférica, que casi nadie ha puesto en su diagrama unifilar, se utiliza tierra negra, por ejemplo, ¿no? Ahora, me vive en la cabeza algo, este grupo, una puesta de tierra para una caverna no tiene sentido, ¿no? Es una caverna. Está dentro del cerro, ¿qué protección atmosférica le vas a meter? Pero vamos a tomar un tiempo también para conversar un poco. Tenemos que analizar un poquito más. Estoy sorprendido porque todas las cargas la gran mayoría están con arranque directo, ¿no? Cargas de no sé, 50 metros, 100 kilowatts, 200 kilowatts están con carga directa. Eso es un error grave, no sé, grave. O sea, y dijimos, analicemos tipos de arranque, ¿no? Y algunos grupos no lo han hecho, ¿no? Y le dijimos, oye, hay que conectar la captación con la casa de máquinas también. Y están transfiriendo la energía, creo que 13.000 voltios o 220.000 voltios en algún caso, ¿no? Para la captación. Entonces ya no son simplemente errores de digitación, son errores de concepto. Hay que conversarlo para votarlo, pero sí veo determinadas falencias que ahorita con la tierra negra, la tierra me llamó al cerebro, ¿no? Pero revisemos más la parte de eléctrica, hay bastantes alexia, tanto la interpretación como la lógica propia del diagrama. Claro. Entonces, cuando ustedes inician la obra, como mencionaba, va a haber corte, va a haber relleno seguramente. Hay que procurar siempre, por lo general, tratar de minimizar el corte, ¿no? Como dijimos, el corte siempre es complejo, por la maquinaria que requiere, por el esfuerzo que requiere. Y otra cosa es tratar de buscar, idealmente, el corte compensado, ¿ya? Eso ya significa que el corte se igual que el relleno. O sea, que yo voy a cortar material que sirva para rellenar otro frente. Evidentemente se encanta, ¿no? Por ejemplo, en accesos, o se hacen caminos, se trata de que el corte sea compensado, para que no tengamos que cortar material y tener que llevarlo a un depósito de material excedente, sino más bien utilizar ese material para rellenar una infraestructura, un área en lo que necesitamos rellenar. ¿Está claro? Con eso minimizamos porque el camión solamente lo cargas y descarga.
Ya no carga, descarga en un punto, lo vuelves a cargar y vuelve a llegar a un punto para rellenar. No se dan cuenta de la lógica. ¿Claro? O sea, siempre los diseños, cuando son los diseños, la gente por lo general no lo toma en cuenta. Una cosa es hacer el diseño en el gabinete, otra en el campo. Puede verse fácil cortar, pero por las tormentas, por las lluvias intensas, por la nieve, se hace complejo cortar. O vas a encontrar roca, o vas a encontrar bolonería, hay que ponerle explosivo y pucha, la gente no pensó que hay comunidades cercanas y es imposible meterle voladura. Y con el picotón vamos a tomar 4 días en hacerlo, 5 días en hacer algo que nos puede tomar horas, ¿no? Ese tipo de análisis tenemos que tenerlo en cuenta. Se dan cuenta cómo se interconecta una obra puntual de un movimiento de tierras con obras con dimensión social y dimensión ambiental. No solamente es pensar que funcione, porque se puede cortar todo si queremos, ¿no? Pero lo que hay que hacer es minimizar. O sea, siempre ese criterio tiene que empezar es minimizar o facilitar la construcción. Porque a veces el problema lo tiene uno para poder construir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo simple. Pedestales, vamos a dar una imagen. Pedestales circulares a pedestales cuadrados. Mucho más fácil hacer un cuadrado que hacer un círculo cuando uno encofra, ¿no? En concreto. Mucho más simple. Sin embargo, pusieron una base circular, ¿no? Tipo cilíndrica, ¿no? Y es muy complejo, o sea, va a demorar mucho más que hacer un cuadrado, porque el cuadrado con madera es mucho más fácil que hacer toda una rola para una base circular, ¿no? Ese tipo de cositas marca la diferencia. Y aunque no crean, con gente con mucha experiencia comete sus errores. Porque uno se va perdiendo en los arbustos, porque uno se centra en algo más importante, algo más elemental, y ya lo secundario lo deja. Y no te das cuenta de eso, y sucede muchísimas veces. El usar un tipo de acero frente a otro, a veces hay una diferencia brutal en costo, ¿no? Pero uno no repara en eso y simplemente cree que el costo esté en determinado límite y el tipo también. Entonces, tengamos en cuenta, por lo menos, y eso que quede en la cabeza de cada uno de ustedes, salud, es que el corte sea compensado. Busquemos siempre que lo que cortamos lo usemos para relleno. Pero va a pasar también que va a ser imposible hacer eso, ¿no? Va a suceder. No es algo mandatorio, pero hay que tratar de buscar eso. En los accesos, ya, sobre todo en accesos. Ustedes que tienen accesos para las diferentes ventanas, para los frentes, las cavernas, para la captación, tenemos que buscar, ¿ya? La manera, cómo hacerlo. ¿Está claro? O sea, por favor, eso ya, lección aprendida. Corte igual que relleno, corte compensado, o minimizar corte, es lo que hay que hacer. Minimicemos corte siempre, ¿ya? En el caso de la captación, lo bueno, o si estás trabajando con un río, tú ya tienes material agregado gratis, ¿no? Ya tienes piedra, tienes una chancadora. Eso hay que tenerlo en cuenta, por si acaso, para la fase, para la entregable construcción, ¿no? Tú tienes que generar tu propio material. Por eso es que a veces chancadoras, no sé si han visto chancadoras en los ríos, ¿no? Zarandas en los ríos. Porque ahí justamente lo que hacen es chancar material y lo clasifican con zarandas. Hay municipalidades que te venden el material, ¿no? En San Gabán te vendían material. Por más que nosotros teníamos chancadora, teníamos que comprar la municipalidad de San Gabán una cantidad de piedra chancada, ¿no? Porque era una obligación, ¿no? Que teníamos que poner, ¿no? Para ser los participativos del proyecto, ¿no? Pero clave, equipo para movimiento de tierras, localmente mantenimiento. Lista de equipos críticos para los expertos, ¿no? Para los repuestos, ¿no? Eso es clave tenerlo. ¿Está claro? ¿Sí? No hay ninguna pregunta de movimiento de tierras. Vamos a seguir, evidentemente, pero hasta ahí está claro. Disculpe, la persona atrás. ¿Pero tenés una pregunta, no? Básicamente, había comentado acerca del green field, ¿no? Quería saber para nuestro caso, ¿cómo será el green field? Claro, en nuestro caso sí, porque no está haciendo una modificación a una central existente. Tú estás construyendo una central desde cero, no hay nada. Y también con respecto a, había comentado acerca de comunidades ambiental de la voladura,
y creo que había también un TVN. Quería ver si fuera como una opción. A eso lo vamos a ver después también, claro. Esa parte de la clase, sí. O sea, mecanizar el túnel o hacerlo de convencional, ¿no? Vamos a hacer dos métodos. Ok, hay que tener en cuenta que cuando justo hablaba, ¿no?, de roca o de material suelto, por eso es importante la geología, la planificación del terreno, el mapeo geológico. Entonces esto te va a decir qué características tiene cada tipo de roca, ¿no? O suelo. Por lo general, el que está cerca del río es un suelo arcilloso, ¿no? Es una grava, ¿no? Hay colonería, ¿no? Seguramente. Pero es material coluvial en general, ¿no? Material coluvial no necesariamente necesitas explosivos, ¿no?, para sacarlo. Solamente como excagadora, como en arreto lo puedes sacar, ¿no? Pero hay que diferenciar dos tipos, rocas y suelos, ¿ya? Una cosa evidentemente es excavar tierra suelta, ¿correcto? Y otra cosa es roca, ¿no? Y hay intermedios donde hay suelo con colonería, con piedras grandes, que se van a encontrar bastante en un río, se encuentra bastante eso, ¿no? Entonces tiene su pro y su contra. El pro porque lo necesitas como material de construcción, para el enrocado de toda la como defensa ribereña que tendrías que hacer, que deberías haber hecho en tu zona de captación, ¿no?, ante una crecida. Entonces esa zona debería estar con un enrocado, un roque, ¿no? Es más, tu reservorio de regulación debería tener una parte, seguramente puro roque, sobre lo que está colindante con el río, por ejemplo, ¿no? La parte negativa es que pues tienes que meterle explosivos, o tienes que taladrar para cargar explosivos, que es otro tema, ¿no? No hay dudas, ¿no? ¿Correcto? Y la excavación de roca, como mencionaba, es la parte más compleja, ¿no? Cuando te encuentras roca, sí, tú puedes hacer, a ver, un análisis, buscar la caracterización de la zona, pero acuérdense que estamos perforando puntos específicos, y como la estadística, ¿no? Sacas una muestra que puede ser o no puede ser representativa, justo caíste donde hay suelo, justo donde hay un rocón, ¿no? Y lo que se hace por lo general es taladrar la roca, se taladra y se coloca explosivo, o blanco, coloramos por blanco. No. Otra es con picotón, que es digamos, la cuchara de la excavadora, del excavador de adentro, se saca la cuchara y se coloca en unión, que es como un pico, ¿no? Entonces empieza a golpear la roca para quebrarla y poder transportar en los camiones, ¿no? Ahora, ojo que cuando hablamos de movimiento de tierras, sobre todo ustedes que están viendo de la central, solamente vemos boquetes, ¿no?, de 15 cubos, de 20 cubos, nada más, ¿no? Los camiones gigantes no entran acá a trabajar. Los camiones gigantes solamente es para mover desmonte minero, ¿no? Ahora, hay casos que se usan los camiones o los equipos gigantes para hacer movimiento de tierras, claro, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede muchas veces, ya, cuando la mina recién arranca, vas a encontrar siempre mineral de alta ley, pero por ahí se cola mineral de baja ley, y eso no se va a la planta. Eso se coloca, digamos, una zona muy cercana al pit, ¿ya? Porque no vas a procesar, digamos, estás en una campaña de un mineral de muy alta ley y se generan unos beneficios alucinantes al inicio, ¿no?, muy buenos para mí, y hace que la inversión que tú tuviste la pagues antes, ¿no? Así como han calculado el TIR en la central, con un porcentaje X, en una cantidad de tiempo que puede ser 10 años, 8 años, podrías pagar una central. Mina se puede pagar en 5 años, 6 años, dependiendo de la magnitud, ¿no? Por eso es tan importante que al inicio tengas un golpe de ingreso de dinero muy brutal. Y este material de baja ley que se puede encontrar, lo que hace es colocarlo en un sitio, ¿no?, muy próximo, como mencionaba el PIB, que después, seguramente, cuando hayan vacas flacas, lo vas a procesar, ¿ya? ¿Qué sucede cuando haces esto? Mira el tema ambiental ahora, ¿no? Tú colocas el material de baja ley y lo dejas ahí por años. Como tiene mineral y hay lluvia, va a oxidar. Se oxida, se genera óxido. Por ende, es agua que empieza a correr por una quebrada determinada, o sea, que ya está contaminada.
Entonces, ¿qué te va a decir el liga? Te va a decir, oye, no estás cumpliendo los parámetros y el originador de esa fuente ácida son esas pilas que colocaste hace mucho tiempo de baja ley. Hay que retirarla toda. No hablamos de algunos metros cúbicos, unos 100.000 cubos, 200.000 cubos, no, hablamos de toneladas, ¿no? Se puede llevar con flotas gigantes 4 años, 3 años sacando ese material, para que vean la cantidad de materiales que hay ahí. Ahí, por ejemplo, sí podés utilizar equipos gigantes. Porque hay que ponerse a pensar una lógica, ¿no? Operativamente tú tienes camiones para la operación, no para construir nada. Los camiones gigantes son para operar, para mover mineral o para mover el desmonte, nada más. No para horas de construcción. Sin embargo, si existiese la posibilidad que justo calces en la temporalidad que empiezan los cambios de los camiones, porque los camiones se cambian cada 10 años, cada 12 años, los camiones gigantes, ¿no? Porque ya repararlos, ya a veces no tiene sentido y los cambios por uno nuevo. ¿Ya? Un camión, para que se tengan una idea en la cabeza, unos 6 millones, 7 millones de dólares al año te cuesta mantenerlo. Costo operativo de un camión gigante. Para que vean la magnitud. Profe, ¿qué dimensiones tiene el camión gigante en altura? ¿Perdón? ¿Qué dimensiones tiene el camión gigante en altura? Aproximadamente. Para que tengas una idea, la llanta nomás mide 4 metros. La llanta. Ahorita vamos a mostrar unas fotitos. ¿Ya? Se pueden Sí, ensamblar en la sí. zona, ¿no? Porque he visto que por la carretera interoceánica, para acceder a la zona del proyecto, hay túneles de altura máxima 5 metros. Claro, no que podían no, pasar. No, pero Claro, la llanta es ¿no? 4 metros Ajá. más, ¿no? Y por peso es porque estuviera la carretera, ¿no? Ujú. Esos bichitos pesan 400 toneladas sin carga, ¿no? Con carga sus 700 toneladas. Dudo mucho que. ¿Por qué creen que también no se pone asfalto en una mina, no? Porque esos caminos lo destruyen en un ratito. Pasan y está destruido todo. Nosotros hacemos mucho mantenimiento en vías. Se llaman Ford Road, que son las vías enormes, como de 40 metros de ancho. Estas vías usan equipos de mantenimiento que son gigantes también. Así como los camiones son gigantes, también las motoniveladoras que son usadas para estas vías también son gigantes. Son semejantes bichos que cuando pasan, un carril completo le hacen mantenimiento, ¿no? Pero cuando hay exceso de lluvias, empieza a dañarse la vía de una manera rapidísima, ¿no? Y empiezan los huecotes y eso impacta en la seguridad, impacta en la salud ocupacional, impacta en la productividad, en ese orden, ¿no? Entonces no conviene tener malas vías. Y es un problema que tienen todas las minas del Perú, por más que las minas sean las más top del mundo, el problema grande son las vías de los camiones gigantes. Volviendo al tema, ustedes por lo general van a trabajar con equipo civil, ¿no? Lo que ustedes usualmente podrían ver por acá, ¿no? Camiones de 15, 20 cubos, 30 cubos, puede ser sí doble tracción, 4 tracción, o sea, digamos, como motor o como nivel de tracción sí podría variar, sin embargo el tamaño de la tolva no va a pasar los 25 cubos, ¿no? Sobre todo por la central que están manejando ustedes, ¿ya? Entonces una cosa es hacer excavación en roca y otra cosa es hacer excavación en suelo. Son dos cosas distintas que hay que tener en cuenta. ¿Qué consideraciones voy a tener yo en cuenta cuando haga mi legales de construcción? ¿No? O voy a definir en base a mi mapeo geológico, voy a definir qué tipo de roca, qué tipo de suelo va a haber, ¿no? Eso tenemos que ponerlo en consideración, ¿ya? Como no tienes un estudio geológico de la zona, imposible, ¿sí? ¿Correcto? Lo que va a suceder es que tienes que tener algún tipo de consideración o asunción, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta que hay toda una gama de equipos que vamos a utilizar, ¿ya? Que tienen que mencionarlos, que tienen que relacionarse, ¿ya? Hay equipos muy versátiles como... Hay que tener en cuenta algo, antes de eso, ¿ya? La excavadora, ustedes no saben el nivel de precisión que puede tener un operador con la cuchara. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, abren bolsas, hay unas bolsas que son las Big Bags, no sé si han visto con unas orejas, son enormes, a veces pueden cargar 10 toneladas, 5 toneladas.
Estos son para reactivos. Yo lo uso para muestrear unos tipos de rocas que estoy analizando. Y la persona, el operador, es como si fuera su mano, su extensión de mano, y empieza a jugar con la bolsa, a acomodar las rocas, o agarrar la parte baja y descargarlo, ¿no? Pero con una sutilez, una finura increíble. Después les voy a mostrar unas fotos donde, no cómo lo realizan, sin embargo, cómo hicimos un trabajo usando excavadora, a pesar de no hacer una zona confinada, para que vean que el trabajo puede ser muy preciso con una excavadora, ¿ya? Mucho más aún que una retro, como se dice, ¿ya? Entonces, en primer lugar, del lado izquierdo tenemos la retro. La retro se usa mucho para excavaciones puntuales, ¿ya? Hay dos tipos, excavaciones puntuales y masivas. La puntual seguramente es para hacer alguna zapata, para hacer una losa, para hacer una malla de puesta a tierra, para los pozos de puesta a tierra, ¿no? Algo muy puntual. Tal vez una cuneta, ¿no? En cambio la excavadora, y también hay diferentes tipos de tamaño, es para excavación masiva, ¿no? Si queremos acabar rápido. Por lo general, un camioncito de 15 cubos se llena con 7 cucharas, depende del material, más o menos con 7 cucharas. Con 7 cucharas, 8 cucharas, llenas la torbita de 15 cubos. Ahora, es muy importante, y ahí se une por ejemplo el IN, cómo esa productividad definida de cada equipo te bota un ratio máximo diario, ¿no? Por ejemplo, de excavación, o de relleno, o de acarreo, ¿ya? Ahora lo que usamos mucho, lo he implementado, todos los carros tienen GPS, y es obligatorio tener un par de sistemas en la mina, ¿ya? Uno que es un sistema antifatiga, el SAF, ¿ya? El antifatiga es que tiene una camarita que todo el rato, si tú ves que parpadeas mucho, te empieza a gritar una alarma, ¿no? O cuando tú te pegas mucho a otro carro, también se activa una alarma, para evitar evidentemente el contacto de dos equipos, ¿no? Y la propiedad que tiene este sistema es que conozco la posición en tiempo real de un camión trabajando conmigo, conozco el punto de salida, el punto de llegada, y por eso yo puedo sacar la disponibilidad mecánica de ese tema. Entonces, ante un reclamo de contratista, yo sé cuánto produce, no produce, qué disponibilidad tiene el equipo, cuántas paradas con mantenimiento tenía. Y también me sirve para cambiar operadores, ¿no? Si veo que todos los operadores hacen, no sé, 5 viajes y veo uno que hace 3 nomás, ya le marqué una X, el siguiente otra vez y repite el 3, seguramente ese operador hay que cambiarlo, ¿no? Justamente también eso sirve el IN, ¿no? Para cambiar recursos, cambiar equipos, cambiar objetivos, ¿no? Ahora, en la parte baja tenemos el bulldozer. Eso hace para unos cortes en un medio de tierras más relacionados a cuando un camión descarga, esto los acomoda, ¿no? En grandes plataformas, ¿ya? Hay que tener en cuenta, y finalmente la moto para el mantenimiento de vías, para, digamos, un acabado final de una plataforma, donde vamos a construir la planta, ¿ya? Entonces, acá tenemos equipos para construcción y para mantenimiento. Evidentemente el mantenimiento va a estar la moto, va a estar los camiones, porque seguramente hay que hacer algún corte o transporte de material, va a estar la red excavadora, seguramente para hacer las cunetas, que como conversamos la vez pasada, tiene que tener un 1% dependiente para que el agua discurra hacia un punto y ahí el canal, ¿no? Seguramente hacia un punto de control o hacia el río, dependiendo de qué clase de aguas son de contacto o no contacto, ¿no? ¿Alguna pregunta de los equipos? ¿Está claro los equipos que utilizar? ¿En qué tipo de excavación? ¿Masiva, puntual, suelo, roca? ¿Está claro? Ya conversamos que si encontramos bolonería o rocas, lo que vamos a hacer es perforar primero, cargamos el taladro y luego volamos. Y ahí, con excavadora, la cuchara levanta al camión y el camión se lo lleva. Y hay que diferenciar los 3 tipos de monteras, ¿no? Monteras de material excedente, inadecuado y orgánico. En esos 3 puntos tengo que yo ubicar
los materiales que voy extrayendo, ¿correcto? Eso está definido, lo definen en el IGA. Y seguramente va a haber esas desmonteras en cada frente de trabajo. Si nosotros tenemos captación, tenemos casa de máquinas, tenemos túnel, seguramente por cada una de esas infraestructuras tiene que haber desmonteras cercanas, ¿no? En la estrategia de construcción tiene que decir algo así, tiene que haber un radio cercano a, ¿correcto? Ahora, acuérdense, cuando hacemos relleno, sobre todo el relleno estructural, ya no se usa cualquier material, ya se usa como una malla determinada, determinada. Pero ese material se chanca y se clasifica con grises o con zarandas, ¿no? Y ese material clasificado, ya estructural, va al punto para el relleno. Por lo general es la última capa, ¿no? Siempre hay un relleno masivo y después hay un relleno estructural, que eso ya es más artístico. Porque uno lo puede hacer con camiones tirándolo, conformando, como el mismo paso los camiones van conformándose o poniendo un rodillo, ¿no? Un rodillo y también pasas y ya tenemos cierta compactación. Pero finalmente vas a necesitar capas de relleno estructural, dependiendo para qué fines sea, ¿no? Si vas a poner una losa encima, seguramente hay un relleno estructural, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta la base donde pondríamos estos, hay que también colocarlo, ¿no? La base donde estarían estos DMI, DMOs, DMs, ¿no? Porque, como hemos dicho, nos importa la estabilidad física y la estabilidad química. La física está relacionada básicamente con el ángulo de reposo, con el esfuerzo de corte, para si podría chorrear o no chorrear el material, ¿no? Porque eso puede caer sobre una infraestructura o sobre el trabajo que estamos realizando, ¿no? Eso puede ser un peligro. Si es orgánico, básicamente el punto es físico, nada más, que sea estable las pilas, nada más. Porque químico es imposible, porque es orgánico, jamás va a contaminar, ¿no? Es orgánico. Y por último, el excedente o el inadecuado tiene la misma composición química que podría afectar, ¿no? Podría afectar el medio ambiente. Entonces hay que tener los cuidados respectivos, ¿ya? Relacionados a incidencias de metales, por ejemplo, contaminación de agua, ¿ya? ¿Está claro? Ahora es importante que tengamos en cuenta que nosotros, al colocar estas estructuras, deberíamos tener controles, ¿no? De observar de cómo esto puede influir, qué calidad de agua está saliendo de este depósito, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, seguramente hay que tener unas cosas, como lo vamos a tener en el túnel cuando lleguemos al túnel, que hay que tratar el agua antes de sacar, para ver si lo secas o lo fluye. ¿Está bien? Ok. Lo que he mencionado de horas de movimiento de tierra está relacionado con civiles, claro, y también con muchos conceptos técnicos, ¿no? Porque cuando somos cortes, como hemos dicho, podemos desestabilizar taludes. Y eso requiere una técnica especial para estabilizarlo, ¿no? Caída de roca. Ahora tenemos unas fotos ahí para que tengan idea un poco de lo que puede pasar, no solamente cuando hacen la obra en sí, la infraestructura para con el fin energético en este caso, sino también obras auxiliares como vías o accesos que seguramente podría afectar la construcción de la central, ¿no? Porque no hace accesos, por lo general corta cerros, por lo general, ¿no? Y al cortar los cerros ya genera una inestabilidad que tiene que ser controlada en función al tipo de roca que sea. Si es material suelto, definitivamente hay que hacer. No sé si han visto ahí, seguramente, ¿no? Cuando pasan por la playa, la Costa Verde, ¿no? Han visto unas mallas, ¿no? Colocan, entre comillas, son mallas geotécnicas, ¿no?
impiden la caída de rocas. Igual las rocas están en medio de la pista, no se dan cuenta. Porque el diseño no solamente no está bien hecho o no sirve necesariamente para ese tipo de suelo. No es poner malla por poner malla. Porque hay que hacer una serie de sujeciones como pernos de la marca Suelex, de lo más común, que permiten que todo el macizo se coja entre ellos, se conecte y sea complicado que baje el pedazo de roca, ¿no? Se minimiza bastante. Otra cosa es tener un muro de contención abajo, que tampoco no hay. Si sabes que va a caer rocas, tiene que haber un muro, ¿no? Abajo, una berma, como un dique, que impida caída de rocas si llega a la carretera, ¿no? Lo que sucede ahora, no hay ningún dique, y debe haber dique, sobre todo con ese tipo de suelo que es suelto. Hay muchos bolivianos que tocan ahí roquitas o piedritas, y se ven las piedras ahí, se van a caer de todas maneras. Una forma de evitarlo es poniendo abajo también un dique. Son obras que necesitan realizarse para controlar la estabilidad. Eso es que no lo encuentren en el estrategia de construcción. Porque tiene muchos caminos, estamos hablando de la selva alta, arcilloso, inestable. Al no ser permeable, la zona, lo que va a generarse es que se aumente la presión de poros del suelo, y esa presión de eso va a hacer que sature el material. No es que sature, seguramente va a licuar y va a fallar. Va a haber un corte y va a caer. Eso sucedió muchas veces, no solamente en paredes de accesos o de infraestructura, sino también en túneles. También se han caído. Ok. Espero haber ahondado bastante y haber sido claro para que en la construcción lo tengamos presente, ¿ya? Dividiéndolo por áreas. En la parte de obras civiles, es como una estrategia, es como un procedimiento a seguir bien simple, ¿no? Seguramente alguna vez has escuchado solado, ¿no? La primera capa de solado. Se usa para darle horizontalidad a la plataforma, ¿ya? De una futura cimentación. Y ese solado, por lo general, se hace con una mezcla de concreto pobre, ¿ya? De muy baja resistencia, porque como mencionamos, no buscamos fines estructurales, sino simplemente geometría, horizontalidad, ¿ya? Una vez que has acabado las excavaciones, como se ve en la figurita, lo que hacen es colocar una primera capita, para luego de esta recién empezar con el acero de refuerzo, ¿ya? Todo lo que es la armadura propia de una cimentación. ¿Está claro? Ahora, ¿qué puede suceder? Por lo general sucede siempre, ¿no? Es que el terreno no se estable por sí. Lo que hacen muchos para poder definir una cimentación siempre es buscar roca, ¿ya? Lo que el civil siempre quiere buscar es encontrar roca para hacer su cimentación. Antes no la hace. Entonces te puede mandar a excavar, hasta el momento. Y considera que no hay roca y sigues excavando. Pero hay técnicas o metodologías para un reforzamiento del terreno. Por ejemplo, la selva, ¿cómo construyen? ¿No? Lo hacen con pilotes, no hay otra manera, porque nunca hay roca ahí, pero esto es arcilla. Es imposible que haya roca. Y para tener una buena base, deberíamos, por lo general, alcanzar roca. Pero al no alcanzar roca, tenemos que hacer un mejoramiento del terreno, ¿ya? Y eso, por lo general, se realiza. Ojo, tú ya hiciste la excavación y el material, digamos, que está listo como con esta figura de acá. Esta figurita de acá está lista para excavar y se dan cuenta que el terreno está cediendo, no es estable, ¿no? Ahí hay que hacer ya un mejoramiento del terreno. Y lo que se hace es excavar más de lo que necesitas y buscar con un enrocado darle estabilidad a toda esa área. ¿Está bien? Va a suceder que el terreno va a ser bueno. ¿Y cómo mejoras la estabilidad de ese terreno? Con enrocado. ¿Ya? No se ponen unos piedrones, ¿no? Si la idea es para que ese terreno sea o consiga la estabilidad simplemente con, así como le ingresan pilotes a algunas áreas, acá le vamos a poner enrocado.
enrocado, tenemos un montón de roca por el río, ¿correcto? Va a haber zonas que está pura arcilla y eso nos sirve para hacer fundaciones. ¿Cómo lo mejoramos? Con enrocado, con roca, ¿ya? Con eso ya podemos tener el terreno competente para hacer el solado, ¿ya? O sea, repito, tenemos un terreno malo, mejoramos la estabilidad con enrocado y encima de ese enrocado hacemos un relleno estructural para que sobre ese relleno ya podamos hacer solado. No vamos a hacer sobre la roca, evidentemente, ¿no? Otra cosa que sucede también, y muchísimo, ¿no? Es que hay karst, ¿no? Hay presencia kárstica en algunas zonas. La presencia kárstica son finalmente cavernas subterráneas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hay una en el estribo derecho del dique principal de Antamina, de su presa Relaves, se han encontrado un montón de presencia kárstica. Y se ve en el color, ahorita vamos a ver el color donde hay presencia kárstica, el toque se ve. ¿Ya? Eso cuando ya uno ya ve bastante mapeos geológicos, te das cuenta de dónde hay karst y dónde no hay karst. Y por la textura, el color que tiene la zona, te das cuenta de que hay presencia kárstica. Como son esos grandes agujeros, imagínate cómo harías ahí. Hay dos cosas por hacer. Una, te cambia la infraestructura a otro lado. O dos, como es el caso de Antamina, no lo puede cambiar, empieza a hacer rellenos de esa zona kárstica, ¿no? Se inyecta concreto. Se colocan cortinas de impermeabilización, buscando neutralizar el efecto del karst, ¿ya? Eso se puede encontrar. Difícilmente encontremos en las selvas, ¿no? Complejo, eso es más de la zona andina, ¿ya? Sin embargo, para que tengan en cuenta, cuando conversen con un geólogo y hablen y les comenten que hay presencia kárstica, ya saben qué cosa es, ¿no? Son las cavernas subterráneas que si queremos contener algo y tenemos un karst, es complicado contenerlo, ¿no? Por eso hay que impermeabilizarlo antes, hay que buscar cómo lo neutralizamos el karst. O con relleno, ¿no? Inyectando concreto, mezclado, o buscando cortinas de impermeabilización, bloqueando esa zona, ¿no? Importante este punto, ¿ya? Por favor. Sí, importante, porque varias fallas han sucedido porque no hemos considerado la presencia kárstica en alguna zona. Sí, por favor. Las cortinas son inyecciones, digamos, paralelas de concreto, que lo que buscan es evitar o neutralizar el paso de una partícula o de un fluido de un punto A a un punto B, ¿no? Teniendo en cuenta que en el punto B es zona kárstica, ¿ya? La otra estrategia simplemente es inyectar, es como rellenar un agujero o buscar rellenar un agujero con concreto. Simplemente inyectas con bomba, ¿no? Ahora, ¿cómo definen el tamaño de eso, no? Hay personas, tiene un término que no me acuerdo, que ven cavernas, tiene un nombre conocidísimo, no me acuerdo ahorita, que exploran que esas cavernas. Y cuando no puede meter un ser humano, metemos robots para ver qué ancho tiene, qué geometría tiene, qué tan profunda es, ¿no? Hay robots que ingresan con unas rueditas, creo que la Católica va a la Antamina, es un cubito con sus rueditas y entra, con camaritas por todos lados. Y va viendo cuán profundo, cuán largo es la zona kárstica. Porque con taladros sabemos que, ¿no se acuerdan cuando mostramos los testigos, ¿no? En una caja, tiene varias secciones. Acá se encontraba, ¿no? A veces, conforme cuando empezaba la perforación, tenía material suelto, ¿no? Y poco a poco iba formando rocas, hasta un punto que ya consolidadas y tenías rocas enteras, ¿no? Partías, pero ya roca, encontrabas rocas, no a determinada altura, ¿no? No puedo decirte que acá 10 metros, 20, eso es variable, ¿no? Depende de la morfología del macizo, ¿no? Pero lo que sí vas a encontrar seguramente es primero material suelto y después de una cantidad de metros ya roca. Pero cuando hay karst, roca y después hay un vacío, ¿no? Se genera un vacío. Y ese vacío es porque está evidenciando que no hay nada. ¿Cómo se ve vacío? Porque no es que tú vas a sacar acá un pedazo de aire, ¿no? El
voltaje de la máquina perforadora baja un montón, cae. Entonces cuando dices, ¿qué pasó, no? Y esa caída, porque tú mides el voltaje, dices, ah, hay un hueco, ¿no? Y ahí detectas, por lo menos que hay un hueco, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo ese voltaje cayó en la perforadora? Más o menos podrías presumir una longitud. Pero puede ser que hayas agarrado el hueco solamente en una parte, ¿no? Imagínate que la figura es irregular, como la son, ¿no? Entonces agarrado, no sé, esta parte, ¿no? Nada más. Pero no sabes el tamaño de la bestia, ¿no? Y para eso hay que analizarla con robot o personas que ingresan peleología, algo así. Se llaman unos señores, unos flaquitos ellos, se meten a con cuerdas y descienden y van y buscan el área, tratan de buscar cómo es el área. Por eso hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? ¿Claro? Sí. ¿Qué relación existe entre la altura y la medida de voltaje? Ah, ya, lo que pasa es que no altura, sino que tú estás perforando y la máquina evidentemente hace una fuerza para perforar el macizo, ¿no? Ya encontraste roca y es como que si estuviera en vacío la máquina, porque no hay nada. Es como que tú prendas la perforadora y te das vueltas en el aire, y eso va a suceder también. Y ahí la tensión cae. Y ahí evidencia que ha pasado algo, ¿no? Y por ahí va. ¿Algo más? Profe, Sí, por favor. para la obtención de material, en caso que quiera hacer una estabilidad del suelo y no tenga que recurrir a pilotes, ¿se tiene que evaluar el uso de una cantera en la zona? Repite, por favor. En caso de no conseguir material, digamos, del río, ¿no? Para la construcción, a estabilizar mi suelo, Sí. como dije, en zonas de la selva, y no quiero llegar a generar pilotes, ¿puedo evaluar una cantera cercana? El río es una cantera cercana. El río siempre da rocas, siempre. ¿Y hay una forma de evaluar si es que hay la cantidad que deseo de rocas? O sea, podría hacer un vuelo de dron y con fotometría levantar la información, ¿no? Procesamiento de imagen. Por los colores se ve, ¿no? Con un vuelo de dron. Pero por lo general nunca vas a tener problema de rocas en un río, jamás. El río es una fuente inacabable de piedra, de roca que vamos a utilizar para la construcción. Esa es la parte buenísima. Es más, como vas a hacer también excavaciones en el túnel, vas a tener otra fuente más de monte, de roca. Okay. Eso es lo bueno de lo bonito de la central, que tienes material entre comillas gratis, ¿no? Sí, señor. Profe, así como en el caso de la Tierra Negra, para la bolonería también hay alguna regulación por parte de los ayuntamientos. No, ninguna. Solamente para la tierra negra, porque se usa con fines de revegetación. O sea, es como un bien limitado en la tierra negra, ¿no? Lo que tú necesitas es cultivar, revegetar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de revegetación, evidentemente tienes que revegetar con la flora de la zona. ¿Qué es lo que hacen muchos? Revegetan con eucalipto. No tiene nada que ver con el Perú, pero es australiano. Pero es contra, tú colocas un eucalipto y crece, pero a toque, no todo, ¿no? Pero eso altera el ecosistema, con un eucalipto donde nunca había eucalipto. No es revegetar por revegetar, por eso hay un análisis previo, ¿no? Ok. Una vez que ya, miren, hemos hecho mejoramiento de terreno, para que tengan en cuenta, hemos hecho mejoramiento de terreno, bueno, previamente el excavamos, mejoramiento de terreno, vamos a colocar el solado para buscar la horizontalidad que tiene más otro fin, el solado. Por ende, no hay muestreo de solado. Hay muestreo concreto, sí, ¿no? De probeta. Ustedes seguramente han visto afuera de un edificio unos cilindros afuera, ¿no? En una cajita. No sé si lo han visto alguna vez. El solado no se hace para nada un muestreo. Como decimos, no tiene fines estructurales, ¿no? Solamente geometría. Luego de eso ya viene el acero de refuerzo. Y acá ese es un tema para conversar y discutir un poquito, porque dependiendo cómo sea la complejidad de tu obra, puede ser que uses un acero de refuerzo prefabricado o lo armes en el sitio, ¿no? Entonces han visto a los fierreros, a gente que empieza a tejer con alambres en acero estructural, no sé si lo han visto alguna vez. Empiezan a hacer unas armaduras, unas mallas, que son para las situaciones. Una cosa es hacerlo acá, pues en Lima, ¿no? Un clima tan menos agresivo, ¿no? Claro, estás arriba, donde falta el oxígeno, el frío es intenso y hay mucha lluvia. Los trabajos son muy lentos si quieres armar allá. ¿Se puede hacer? Claro que sí, ¿no? Pero es que no es que vamos a poner un techo para que la gente arme su armadura, ¿no? Lo que se hace ya viene prearmado, ¿no? Los planos civiles de acero de refuerzo se entregan a un proveedor X y ese proveedor
que puede ser acero Salilipa, puede ser, no sé cuál es el nuevo nombre de lo de Chimbote. ¿Cómo se llama? Gerdau. Ellos eran antes Siderco. ¿no? Lo vendieron a los brasileños ya están viendo el tema ahora. Aunque ellos después compró el acero y ellos no solamente te venden el servicio de proveerte el acero como tal, sino que también arman, ¿no? O sea, te hacen el prearmado y tú vas a ver plataformas, camiones que se dirigen a los puntos de obra con unas armaduras, ¿no? Ya hechas, que solamente hay que juntarlas, como armar un Lego, ¿no? Eso facilita muchísimo la construcción, ¿no? Y hay que analizar el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer eso acá? ¿Cuánto me cuesta hacer eso allá? ¿No? Las condiciones son distintas. Y evidentemente el tema de la lluvia hace complejo que un avance parejo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, una estrategia es hacerlo localmente, que evidentemente si las toneladas son pocas, poco probable que lo mandes a hacerlo en un proveedor. Si es bastante, como en el caso de usted, si bastante hacer los refuerzos, seguramente hay que enviarlo a rearmar. Va a tener un costo adicional, evidentemente, ¿no? Como hemos conversado en algunos grupos, no hay una decisión que esté buena o mala, simplemente es una decisión en función a ciertas consideraciones que tiene lógica o no tiene lógica. Si funciona, en buena hora, ¿no? Pero hay que tenerlo presente eso, por favor. Sí. Este es el caso del acero de refuerzo, pero también he visto que usualmente se utiliza fibra de acero, pero para obras grandes, por ejemplo el Dramix, para obras grandes es común utilizar esto o es mejor el acero de refuerzo. No, el acero de refuerzo siempre usamos, ¿no? Siempre se usa para cimentación, que la fibra la usamos más que todo para sostenimiento. O sea, ahorita vamos a ver en túnel, la fase de túnel, ahí sí inyectamos shotcrete, que es el acero lanzado, que tiene fibras de acero. Y eso le da como que más rigidez al Aquí las consideraciones especiales hay que tener en cuenta, sobre todo para el tema de oxidación, ya con el tema de las lluvias, ya el almacenamiento ese tiene que ser de ciertas características para evitar, ¿no? Cualquier daño estructural, porque si hay óxido ya el comportamiento del acero va a ser distinto, ¿no? Ahora es bien importante, por ejemplo, ¿no? hay equipos, hablando de movimiento de tierra, que por las fajas, por ejemplo, ¿no? Las fajas sí soportan asentamientos, sí puede caerse un lado más que el otro, la faja se va a ajustar de alguna manera, ¿no? Pero un molino no puede tener asentamiento. ¿No? Ahora ustedes han puesto, creo, en la gran mayoría han puesto turbina con generador vertical, ¿no? Y algunos me han sorprendido porque he visto solamente que hay contacto turbina y generador y están como que la turbina soporta al generador, ¿no? Que no hay ninguna sujeción, no hay ningún aire concreto o de acero relacionado al turbo generador, ¿no? Están así como que soportan todo, es alucinante. Quiero ver que me lo pasen para explicar, ¿no? Tengamos en cuenta que hay equipos que sí pueden dar asentamiento y otros que no. Y mucho tiene que ver aquí, evidentemente, el terreno en sí, la calidad, la estabilidad del terreno, y otra va a tener que ver el tema del acero que se coloque en la zona, ¿no? Para mejoramiento, para que se comporte como un todo. Ustedes tienen mucho de esto en las obras de captación. Ahora, ojo, hay que tener cuidado del concreto que se va a utilizar para la captación, ¿no? Porque es un concreto que va a hacer un trato con el agua, ¿no? Tiene que tratar de ser lo más impermeable posible, ¿no? Entonces tiene una consideración especial, no es un concreto como el que tenemos acá para este edificio, ¿no? Tiene unas consideraciones especiales, ¿no? No solamente por temas estructurales, sino también temas químicos. Tenlo muy, muy presente eso, ¿ya? Ahora, nos saltamos lo del desvío del río, ¿no? En la parte de movimiento de tierras, vamos a tener que hacer un desvío de río, justamente para poder trabajar en la zona de captación. Entonces, ¿cómo generamos esto? ¿Cuándo lo haríamos esto, número uno? Si nos ponemos un espacio temporal, ¿cuándo lo deberíamos hacer? En 1000 años. Estamos en 1000 años, enero a diciembre, ¿cuándo lo deberíamos hacer?
En menor temporada. ¿no? Porque evidentemente el caudal baja, yo puedo maniobrarlo mucho mejor al río cuando estamos en estiaje. Ahora, igual hay que tener en cuenta una protección, ¿no? Tiene que haber un rock, ¿no? Una protección, por el caso que en una avenida o en un caudal milenario, de la nada puede venir también en estiaje, ¿no? Y nos lleva a todos. Eso me sucedió a mí en Chanchamayo, el año 2014, creo, 2014, 2015, en Chanchamayo, estábamos en el desvío del río y se metió el río a la zona de captación, ¿no? Y felizmente que fue un domingo en la noche, que no había felizmente turno, y se llevaron excavadores, el río se llevó excavadoras, 2, 3, 4 excavadoras, generadores, todo se fue y lo encontramos 7, 8 kilómetros aguas abajo, ¿no? Que destrozados, ¿no? Y dentro de la caída del seguro. Pero a pesar que teníamos una barrera de protección, hecho con un rocado, fue un caudal milenario, justo pasó el domingo en la noche, gracias a Dios, y solamente se llevó máquinas, ¿no? Eso fue lo bueno. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo de la barrera, o sea, el procedimiento, cómo voy a realizar el desvío, ¿no? ¿Qué voy a construir? ¿Qué analizo primero, no? Primero seguramente voy a generar el desvío y voy a dejarlo todo listo para después conectarlo con el río. Si el río, vamos a hacer una imagen de la cuando podíamos hacer una imagen. Un segundo. Mano, cierra esa congeladora. Cierra ese recto. Cierra. Cuando voy a hacer como se hacen cada 4. Claro, mira, pero está con pueblo, porque tiene que aguantar. Cachoso, ¿no? Cachoso, así como pueblo. Las piernas, mira lo que da por ahí. Así se empuno, mano. Entonces, volviendo al tema, esto lo van a tener que realizar, es una obra primaria. Esto tiene que ver con el cronograma también, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el río tiene que ser parte del cronograma. Seguramente no lo han puesto. Bueno, yo no lo veo. Sí, excelente. O sea, era ponerse a pensar un poco, ¿no? Cómo hacer la obra, si tenemos que hacer el curso. Por lo general, lo que son los desvíos, antes de la conexión final, lo que se hace es plantear, como se ve acá, la idea es que el río venga por este lado, la idea es desviarlo, hacer todas las obras listas para el desvío y una vez que ya tengamos listo todo lo que sale, la curva que va a realizar el río para evitar la captación, es como bypasear la captación. ¿Ya? Vamos a hacer una obra de tal manera que bypasemos todo lo que es la captación. Que el río, si entra por digamos, ¿no? Si esta es la zona de la captación, toda esta, y el río viene así, lo que vamos a hacer es que este río, en vez de pasar por aquí, haga todo esto y continúe el paso sin afectar nuestras obras. Nosotros tenemos que hacer excavaciones puntuales para poder colocar el barraje, ¿no? Las compuertas, todo el tema relacionado a la zona de captación, de reservorio, necesitamos una zona limpia y seca, ¿no? Para poder trabajar. ¿Ya? Y hay que hacer más mejoramiento de terreno seguramente. Entonces, con este desvío, nosotros garantizamos que las obras se pueden realizar. Y es importante hacerlo evidentemente en tiempo de estiaje, ¿no? Entonces, claro, lo bueno que lo han dicho, de los que nos acompaña, para poder acceder y realizar los trabajos en la zona de captación sin ningún problema. Si se dan cuenta, hay bastante enrocado, ¿no? Las defensas ribereñas
para evitar que el río pues destruya o genere inestabilidad del terreno que estamos trabajando, porque seguramente vamos a trabajar en esta zona, ¿no? General Cerro, ¿no? Esa es la parte importante del desvío, ¿ya? No sé si hay una duda con lo del desvío. Profe, y en el caso de lo que vamos a recibir del caudal de derivación de Sangabán 3, la anterior, también tendría que haber un desvío. Acuérdate que eso siempre va eso está yendo al río, ¿no? No has hecho nada. Se diría, pero igual. Está yendo al río. Tú vas a trabajar, acuérdate que eso es como un túnel, es un túnel de restitución de la Sangabán 3 que llega a un punto determinado. Tú vas a dejar todo hasta el final y recién haces la conexión al final. Acuérdate que eso tiene va a tener una conexión, ese túnel de restitución con tu posa-regulación, ¿no? Tú cuando realices los trabajos, tienes que tener en cuenta también cuál es la pendiente, en este caso hay que poder asumirlo, ¿no? Cómo es que está llegando ese túnel hacia el río, ¿no? Para que tú cuando hagas las obras no te vueles el túnel antes del tiempo establecido, porque ese túnel tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces tiene que tener las consideraciones tal que ese reservorio pueda, con una obra menor, que seguramente hay que hacer una parada de la Sangabán 3 para poder conectar una válvula que permite tanto el paso hacia tu posa-regulación como si entra en operación, en mantenimiento, también puede estar al río. Tiene que tener la bifurcación para que ese ingreso de agua del caudal turbinado de Sangabán 3 o puede entrar a la posa o puede irse al río. Pero para eso necesitas una válvula. Para eso hay que cortar. En algún mantenimiento que tenga la Sangabán 3, uno tiene que meterse y cuadrar para uno hacer evidentemente a costo de Sangabán 4, hacer ese cambio o cortar esa puerta. Se requeriría un ITS, para hacer una modificación menor. Claro. Pero ya lo vas a incluir tú dentro del liga del Sangabán 4, le incluirías ese cambio, ¿no? Por más que tenga que ver con otra central, esa central ya tiene un liga aprobado. Para no alterar ningún tema operativo de ellos, ya entraría en el rigor del Sangabán. O sea, el ITS es para Sangabán 4, nueva central. Iría dentro del IGA del Sangabán 4, que se vea seguramente una guía, no un micro. Ok. Vamos a diferenciar también lo del concreto. Vamos a empezar lo del concreto. Ahora, como mencionaba, ¿no? Para maximizar la eficiencia hay que hacer prearmados. Ya hay que ver el tema del costo, evidentemente. No siempre hay que hacerlo, pero yo creo que si son muchas toneladas para montaje, sí, pues evidentemente conviene realizar un prearmado en el proveedor, ¿ya? Técnica, ¿no? Eso también es un- Ahora que hay propiedades de concreto que seguramente las conocen, sobre todo en temas de generación, ¿no? La enfermedad básica, resistencia y durabilidad, ¿no? Las centrales duran un montón de años, ¿sabes? La verdad que uno va, cuando va a Sangabán 2, Sangabán 2 creo que es del año 2000, 2008, 2000 creo, 2000 por ahí. Eso como desde el Estado no tiene ningún solo problema, ni uno solo. Muy buena la construcción, no hay ningún tipo de fuga, funciona excelentemente y eso tiene que ver mucho con el proyecto utilizado. Pero hay que tener en cuenta algo, ya el concreto es la mezcla de material agregado y cemento. ¿Ya? Eso es el concreto. Cuando hablamos de concreto armado, hablamos básicamente de una mezcla de materiales. Cemento y material y agregado. ¿Ya? El cemento lo vas a comprar, pues seguramente. Oye, no es que tú vas a generar cemento, tú vas a comprar el cemento, ¿no? Pero acá hay un punto importante, tú tienes que generar material agregado. Piedra chacal, la fina. ¿De dónde? Del río. Entonces, en tu estrategia de construcción debería haber chancadoras, debería haber zaranda, para tamizar las arenas y para tamizar las piedras chancada. La chancadora, evidentemente, para generar piedra chancada. Tienes que identificar una cantera, tal vez una, dos o tres, dependiendo del número de frentes que tengas. Eso también hay que analizar, eso es parte del análisis de estrategia de construcción. Otro punto importante que lo hemos tratado, cómo vamos a energizar
la obra, ¿no? Porque vamos a construir y si vamos a poner una chancadora necesitamos energía, le vamos a sacar la energía. Es un punto también importante tener en cuenta. Entonces, ya por la definición propia del concreto, ya sabemos que necesitamos materiales, necesitamos agregados. Ahora, el aditivo es subjetivo. Aditivos, sobre todo en lugares como la selva, creo que es poco necesario, ¿no? A no ser que estés atrasado en la obra y necesitas colocarle aditivos para acelerar el fraguado. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? No sé si se han dado cuenta, vuelvo a comentar lo mismo, creo. Cuando llegan los mixer, punto, que eso vamos a hacer después, por lo general se sacan probetas, que son unos cilindros pequeños, ya para ensayos. Esos cilindros pequeños, esas muestras, se van a ensayar en 7, 14, 21 y 28 días. Se supone que en el 28º día, por el cálculo de la curvita de resistencia, llega al máximo de su resistencia concreta, se supone, ¿no? Entonces, otro punto para tener en cuenta el cronograma, ¿no? Si yo me demoro esto para poder recién tener un punto de montaje, porque yo no puedo montar si no está fraguado todavía concreto. Ese proceso de fragua toma un tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en realidad, no? La teoría es que tú esperas los 28 días, los 21 días, que tengas una buena resistencia para poder hacer el montaje mecánico. Lo que sucede a veces es que cuando estamos atrasados, lo que va a pasar siempre es que vas a estar atrasado. Por más que hagas lo que hagas, siempre te vas a atrasar. Siempre hay imponderables, siempre hay efectos climáticos que te cambian los planes, ¿no? Y hay que buscarlo, recuperar, evidentemente. Y por eso está el Lean ayuda mucho para recuperar. El Lean no garantiza que tú no pierdas tiempo, el Lean garantiza que tú puedas cumplir tu meta, evidentemente si es un objetivo aspiracional técnicamente validado, ¿no? Yo quiero acabar la obra en 2 días, eso es imposible. No hay ninguna tecnología que metodología lo pueda lograr. Sin embargo, el Lean te va a permitir, si lo tenés planificado en 6 meses, posiblemente también en 5. Tienes que hacer unas plataformas, unas perforaciones en 6 meses, lo acabé en 4.5 meses usando el Lean. La herramienta sirve de recontra potente. Por eso es lo que vamos a transmitirle. Y la lógica es súper simple. Es como sumar 1 más 1 y 2. Y la gente, tú vas a decir, oye, pero esto es tan simple y no lo hacen. Sí, no lo hacen. No se hace, no se realiza, porque la gente no cree en esto. Primero hay que creer. Ahora hay un tema colateral bien importante que relaciona cuando haces Lean. El tema de seguridad se cubre. He tenido 0 accidentes y lo he hecho más rápido, agarro plata y no tuve ni un incidente. Ni siquiera atención médica, nada, 0. Porque las actividades estaban bien planificadas. Cuando dijimos en su momento, los accidentes suceden porque no se hace una buena planificación de tareas. O se improvisa en ese momento soluciones para una tarea planificada. Eso tampoco hay que hacer. Volviendo al tema. Hay situaciones donde tú vas a requerir usar aditivos, que tiene un costo, no es gratis, evidentemente, ¿no? Para que llegues a la dureza en un tiempo, no esperar 28 días, sino esperar 14 días nada más, o 7 días. Y garantices el tema, y ya puedes montar. Y eso utiliza mucho para tu cronograma de construcción, ¿no? Y una temporalidad, y base a eso recién tú puedes hacer el montaje de equipo mecánico, antes no, ¿no? Ahora, hay otra forma, ¿no? Ustedes saben que hay tipos de resistencia de concreto, no hay 200 días, 180, 300 días, ¿correcto? Hay diferentes clases de resistencia. Evidentemente, si yo pongo uno de 210 y demora 28 días, si yo pongo un 280, voy a conseguir 280 de resistencia, pero no en 28 días. Pero solamente voy a alcanzar 200 días de resistencia en 21 días o en 14. Aquí hice yo una vez y me pareció una cosa lógica, ojalá que no la hagan ustedes tampoco. Yo tuve una idea brillante, ¿no? Estábamos tarde y se demoró la movilización del contratista. Ahora, ojo, para la movilización del contratista demora mucho, sobre todo en las minas, ¿ya? Porque hay una serie de requisitos que tiene que cumplir para poder recién ingresar, ¿no? Una serie de inducciones, una serie de anexos que cumplir, una serie de controles de seguridad que hay que realizar para que recién la gente pueda hacer una actividad física en el campo, ¿ya? Dependiendo de la envergadura, puede demorar 30, 40, 60, 90 días, 120 días la movilización, ¿no?
Porque hay que pasar exámenes médicos y la gente la observa porque sabe el peso, porque tiene la vista, porque tiene el oído, algo tiene. Entonces hay un montón de personal que ingresa a un examen médico y no todos pasan y se quedan. Hacen inducciones, no todos pasan y se quedan. Vuelven a haber inducción. Después ahí tienen que preparar toda la documentación de seguridad necesaria, ¿no? Debemos hablar de los procedimientos, salud. Por favor, por eso es la puerta de lo que estamos enfermando. Sí, gracias. Tienes que realizar procedimientos, tienes que realizar toda la documentación de seguridad necesaria para el inicio de obra, ¿correcto? Y eso demora tiempo. Porque no es que yo la prepare y la entrego y ya está. Lo tenemos que revisar y que los controles se ajusten y que los recursos que utilizas se ajusten, que el personal esté capacitado en las determinadas tareas que está mencionando. Entonces todo eso hace que demore más. Como eso pasó y demoró todo, y el movimiento de tierras tampoco fue bueno, nos tocó hacer el concreto y brillante idea de utilizar un concreto de mayor resistencia para hacer las plataformas, ¿no?, de cimentación. Fue un graso error, ¿no? Porque pusimos un concreto de 310, ¿no? Y claro, ya en el séptimo día ya podíamos montar los equipos, ¿no? Y realmente lo pusimos los equipos. La falla fue que los equipos tienen perno en sujeción, ¿no?, para sujetar, pernos altos, y evitar la vibración, que estén alineados y tal. A ver, perfora el 310 con tu máquina. Sacamos las máquinas y se rompían las brocas, todas las brocas se rompían. Y pasaban los días y las brocas se rompían más rápido. ¿Por qué? Porque la resistencia cada vez era mayor. Fue un parto realmente realizar perforaciones en ese concreto, ¿no? Pero que debe demorarme, no sé, un día haciendo perforaciones, 2 días, fueron como 15, 16 días en perforación. Y eso que las brocas se enfrían y se rompían. Y una locura, era un dolor de cabeza. Y decía, pero ¿qué hice, no? ¿Qué decisión tuve, no? Yo te la cuento para que tú no lo hagas, ¿no? Porque eres una persona inteligente y vas a meter los errores de otras personas. Entonces, cambiar la resistencia no necesariamente es la mejor opción. A no ser que tengas que poner un tanque encima y no hay mayor sujeción, que por el propio peso ya es estable, ¿no? Pero siempre va a haber una sujeción al piso o al concreto. Es complejo. Si vas a poner, no sé, un container, ya pues no hay problema, ¿no? Ya no va a haber sujeto. El container se acabó para como oficina, ¿no? Pero si tengo que poner pernos, pues con parto, ¿no? Hubiera preferido poner aditivos de todas maneras. Ahora, un punto importante. Cuando yo hago fragua el concreto es un proceso isotérmico. Tiene que tener una temperatura determinada para que no se craquee, que no se rompa. Oye, pero ¿cómo consigues eso? Que no haya un nivel de temperaturas tan alto si en el ambiente de la mina estamos a menos 4, menos 5 grados. ¿Cómo evitamos eso, no? Lo que hacen una especie de camitas de invernación, que ponen unos toldos para garantizar que el enfriamiento, el nivel de temperatura sea regulado. Poco a poco vaya enfriando, no sea mucho de golpe. Cuando hay esa protección, tú metes la mano y sientes caliente adentro, por todo el proceso de que estás fraguando. Entonces ya el cambio de temperatura ya no es tan abrupto cuando no tiene esta protección, cuando está así al aire libre, no se craquea. Hay que tumbarse el concreto y volver a vaciar, ¿ya? Son temas que hay que tenerlo en cuenta, por favor, para el tema del fraguado y cómo esto puede influir en el cronograma, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Que seguramente lo han tenido en cuenta en el cronograma. ¿Está claro? ¿Está claro el grupo? ¿Sí? Ustedes ya saben que el concreto tiene propiedades de impermeabilización, de durabilidad, resistencia, cómo trabaja la tracción, compresión, flexión, eso ya, claro, igual que una serie estructural. Lo importante aquí, este hormigón armado sumergido, sobre todo lo que está en la zona de captación, lo que tiene que ver con las compuertas radiales que vamos a colocar.
¿ya? En la zona de captación, barraje móvil, ¿ya? Bien importante la diferencia, porque la idea es que jamás el agua entre en contacto con el acero estructural, porque si no se lo levanta. Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa por lo general en las naves de filtrado de las minas? ¿No? O sea que las minas producen concentrado y lo filtran, ¿no? A un proceso de filtrado. Y los filtros están en una nave de filtros totalmente, entre comillas, hermética, ¿no? Cuando el filtro trabaja, los filtros prensa, apretan para que se formen las tortas de concentrado. Lo que hacen es sacar agua, ¿no? Y queda, lo que queda almacenado dentro de la torta es el cobre puro, ¿no? Una arenilla, ¿no? Una arenilla. Pero cuando se abre, cuando aprieta después, por el mismo proceso del filtrado, abre, al abrirse suelta sulfatos. Los sulfatos quedan en el ambiente y por lo general las filtros están, la nave de filtros está en zonas costeras, porque seguramente va al embarque para el barco que viene, ¿no? Lo que pasa en Malcona, lo que pasa en Guarney, lo que pasa en Salaverry, en los puertos, y tienes una mezcla perfecta para la corrosión, ¿no? Tienes la brisa marina, tienes sulfatos propios del proceso de filtración, y todo ese ambiente genera un ambiente corrosivo brutal que empieza a comer el acero estructural y se lo come 68%, 45% del alma, se lo empieza a comer poco a poco. Si es que no te recibe un buen mantenimiento, evidentemente. La idea con esto es brutal también, porque en el sentido de que el agua jamás debería entrar en contacto con el acero estructural que estamos teniendo para el armado de las bases de las compuertas radiales, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. ¿Ya? Evidentemente, concreto, o perdón, en este caso, el hormigón sumergido, tiene que tener los aditivos que no fomenten la corrosión. Eso es bien importante. ¿Qué tiene que ver eso? Te dije que tenías que usar material agregado. Y vas a usar roca chancada, o piedra chancada, correcto. Tendría que analizar que esa piedra chancada no sea paja, ¿no? O sea, que no sea una generación, que no genere aguas ácidas. Correcto. Seguramente su composición no tiene que ver con una formación intrusiva, sino más bien con un mármol, ¿no? Entonces, miren cómo vamos uniendo el tema medioambiental con el constructivo, ¿no? O sea, hay que ver el tipo de roca, químicamente hablando, para hacer la piedra chancada, ¿correcto? Y esto nos puede ayudar a que no tengamos un problema de corrosión posterior, ¿no? Por eso es importante analizar geoquímicamente la roca que vamos a utilizar. Como lo estás analizando para poder disponer o no disponer en un sitio, contener o no contener un método de impermeabilización, ya estoy teniendo un check antes de hacer esto, ¿no? Porque químicamente ya lo evaluaste. Por eso es importante esa caracterización física para ver la estabilidad física y la caracterización química para ver su estabilización química. ¿Ya? ¿Está claro? 1:30, paramos un ratito ahí y seguimos a las 10, por favor, para continuar. Queda regular. ¿No hay ninguna pregunta como para cerrar? ¿No? Acá. Había que dar un tiempo para conversar. El entregable que tocaría que reciban es el de 3, ¿no? Ese es de túnel, ¿no? De túnel, ya. Pero ahí podemos conversar seguramente algo también del unificar, que se hace un poquito, ¿no? El cálculo del turbina general estaba por lo general bien. Han metido ahí, como tienen que ir, me he dado cuenta del chat GPT, pero así brutal, varios me he dado cuenta. Lo malo es esa parte, o sea que me parece bien que lo pongan, está perfecto. Sustentarlo. Si cuando tengan que sustentar y esto de acá, y tú decir, ¿no? Así hay que saber lo que están escribiendo, ¿no? Porque está buena la información. Muchos han puesto algunos factores de potencia que solamente lo ponen por poner, pero tienen que justificar por qué ponen, ¿no? Tal o cual cosa, eso sería buenísimo. Pues han puesto, me pareció curioso, ¿no? Y con esto cierro, han puesto oficinas en toda la parte superior de la central, ¿no? Oficinas. Yo digo, y el puente de grúa está más abajito, ¿no? Entonces, hay cosas muy incongruentes, ¿no?
Ha puesto baños, que no sé para qué ha puesto baños. Parece raro el ingreso, ¿no? Tienen unos portales inmensos para ingresar a la caverna, ¿no? ¿Para qué? Solamente vamos a pasar camiones chiquitos, ¿no?